Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Estamos en Rosario, 18 y 20 del día jueves 15 de noviembre del 2018. Estamos con Víctor y fundamentalmente este espacio es para poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Pero para que uno pueda repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado, tiene que permitirse que entre información de afuera para poder metabolizarla. ¿A qué me refiero con esto? En Argentina, estos días, ya están gente trabajando en esto, y el 30 y primero vienen los grandes líderes del mundo, los grandes presidentes del mundo, Putin, Trump, el de Brasil, Macri, Macron, la Merkel, el chino Xi Jinping, el chino, vienen todos a Argentina, el famoso G20. Están mandando elementos de donación todos los gobiernos como seguridad. El gobierno chino mandó cosas de seguridad, no para su uso, sino para que use los argentinos. Hay un país que no está invitado aparentemente, que es Israel, no figura en el G20, pero tengo información de que toda la parte de cuidado electrónico de la información lo va a manejar Israel. Estoy tirando información, pero ¿a qué me refiero con esto? Les sugiero que busquen G20, busquen por internet, por Google, miren cuáles son los temas que van a tocar esta gente, estas discusiones. Hay cosas que son aparentemente públicas, lo que uno puede ver en internet, pero hay cosas que seguramente no vamos a tener. Pero lo que sí estoy seguro, que lo que discutan esas personas, lo que decidan esas personas, lo que acuerden o no esas personas, va a depender nuestra vida futura y tal vez de la próxima generación, por lo menos, o sea, de acá a 5 años, van a ser, digamos, un momento muy importante para nuestra vida cotidiana, más allá de que nos demos cuenta. Por eso cuando uno tiene que permitirse investigar información y después metabolizarla, y después repensarla, y después reflexionarla. Todo esto hay que buscar la información en los contextos donde estamos inmersos. Y Argentina estos próximos días va a ser el polo, el centro, el núcleo del mundo. No es casual que el anarquismo haga atentados casi tontos, como fue ayer en el cementerio de Recoleta, como fue ayer que tiraron un simil bomba en el auto o en la casa del juez Bonadío. Son todos síntomas de que se está armando algo. No sé dónde vamos a ir, pero permítanse, busquen, dejarse invadir por lo que esto está pasando para que uno pueda metabolizar y darse cuenta más o menos por dónde vienen las aguas, de dónde viene el fuego, de dónde viene la calma o no viene, pero acepten que hay una realidad circundante que va a enmarcar, va a encuadrar y tal vez determinar nuestra vida y de los próximos años que nos toque vivir. Es mi sugerencia. Y cada uno, porque estoy de una encuesta y preguntando a amigos si saben lo que es el G20, y la mayoría no sabía. No es que yo me la tire que la sé toda, pero sí uno tiene que dejarse, es algo muy, muy trascendente lo que va a pasar en Argentina en los próximos años, los próximos días, perdón. Ya hay gente trabajando, inclusive en Rosario hay reuniones de los grupos G20. Hay un grupo que se llama los líderes, que son los burkas. Bueno, busca en internet. Yo no quiero explicar porque me pasó algo, Víctor, que fue así. Hay gente amiga que me manda cosas para que yo informe o dé mi opinión de lo que me parece a mí. Clarifique un poco. Entonces yo le contesto, le digo, no lo voy a hacer. Le digo, busqué información, cuando tenga información lo debatimos. Entonces
se enojan, pero haceme la fácil, hacemos un resumen, y se enojan. Entonces le contesto, por respeto a vos, no lo voy a hacer, y por respeto a mí mismo, porque si vos investigás, y yo investigué por mi lado, cuando los dos tengamos más información, podemos debatir, y nos enriquecemos mutuamente. Cuando le comento esto, ahí se tranquilizan, pero si no se ofenden que me hago el interesante o el canchero que no quiero dar data. No, quiero que busquen, si les interesa el tema, buscamos los dos, o si yo sé algo, y debatimos, nos enriquecemos todos. No busquen la fácil. Y hay amigos que después entienden, y otros que dicen, pero este José se la cree. No es que no se quiera hacer fácil. No hay cosa fácil en la educación y en la información. Busquen y debatan y charlen y traten de pensar qué está pasando con nuestro mundo. Depende de nuestra, tal vez, supervivencia o subsistencia o sobrevivencia, que son cosas distintas a las tres. Pero bueno. Vos fijate brevemente, dale. un marco de referencia, no les voy a explicar nada, pero situarlos como un contexto hasta histórico. En la época del Imperio Germano, que estaba Bismarck, sí, que fue el fin del siglo XIX. Cafetera de hierro. Exactamente, impresionante. Sí, señor. Momentos de guerra, la guerra de Crimea fue famosa, 1865 por ahí, y había un general, von Clausewitz, sí, que hablaba que la guerra era la prolongación de la política por otros medios. Así Ahora es. la guerra en el siglo XXI es la prolongación de la economía por otros medios. Eso es importante para verlo. Miralo del costado a Xi Jinping por un lado y Donald Trump por el otro. China y Estados Unidos. Y todo junta en Argentina. Claro, todo y eso se en Argentina. juntan. Y nos hacen debatir a nosotros o a los otros que es el coro, que tampoco guarda, no son un coro que van a bajar la cabeza. Porque hay grandes despelotes, digamos, de la guerra. La organización que une a los europeos con Norteamérica, la NATO famosa o la OTAN, que está muy dividida. Hay grandes problemas por las presiones entre Rusia, China por un lado y Estados Unidos por el otro. Un dato más que doy nomás. Estaban diciendo últimos, incluso yo no sé si estos son datos de los servicios de inteligencia norteamericanos, de la CIA o de la NSA más bien, porque es otra organización que estudia mucho a las sociedades por debajo, y estaban diciendo que el poder de fuego de Estados Unidos es impresionante, pero China y Rusia unidos los pueden derrotar. Ellos mismos lo dijeron. Es un dato reciente, eso fue de ayer. Yo no sé si es para manejarnos, porque a veces se manipula la información, pero fíjate es una provocación. Lo de Gaza, que el asunto de Gaza con Israel, sí. Y cómo lo pueden parar rápidamente porque autorizaron 15 millones de dólares para que le entre dinero a los jerarcas de Hamas, entonces para Palestina. que... Es una cosa así. Se compran voluntades. Todas las voluntades se compran. Y tanto y cuánta gente murió y está muriendo y es tremendo. Bueno, pero busca el tema de la guerra porque es amplísimo y profundo. Pero hay que traten de buscar información de este famoso G20. Se puede sorprender. Y lo que encuentren es, creo que, no la punta del iceberg. Puede ser siquiera el frío que pueden sentir el iceberg. Porque por debajo debe haber un millón de cosas más. Bueno, pero traten de estar informados qué es lo que puede pasar los próximos años con nuestro mundo. Lo otro que quiero comentar es que el último programa, que fue muy visto, muy elogiado, inclusive muy elogiado, gustó mucho, que se habló sobre género, identidad de género, sexo y lo que es legal y lo justo. Voy a dividir en dos partes. Lo legal y lo justo, que hablamos al principio de lo que es legal y lo que es justo, mucha gente se quedó sorprendida porque uno le es cómodo entrar a lo legal y como si fuera lo correcto. Y se permitieron pensar, se dejaron invadir por una mirada en la cual se dan cuenta que lo legal tiene a veces muy poco que ver con lo que es justo, que son valores totalmente diferentes. Y después con la violencia de género identidad de género. Pero ayer no hubo internet, entonces yo cada tanto, algunas tardes, me pongo con el televisor. Y yo soy muy zapinero, o sea, hago mucho zapping. Y voy a comentar algo, porque hubo dos programas que a la tarde, uno el de Moria Kazan, que se llama Auténtico o Irreverentes o algo parecido, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre,
la vi, o sea, voy mirando y voy escuchando ver lo que dicen. Y otra, la de Marcela Tiner, en un canal de cable también, que son todas amigas de Marcela Tiner de Rubias. Lo escribí para acordarme. Es increíble, increíble. Hablaban de sexo y hablaban de los hombres. La irrespetuosidad. Mujeres en la programa de Moria, Sí. en la franja etaria es de Moria, que tiene como 70 y pico, a chicas de 25 años. Y la mujer, bueno, de Bredeston, que pareció como... No, la no, Carpena, creo que tiene también más o menos Sí, como Moria. son las más grandes, más, pero hay chicas de 25 años. Sí, sí, O sea, una franja etaria amplia. ¿Volviste alguna vez? Sí, lo he visto muchas veces. No. Algunas veces me ha gustado Moria el desparpajo, pero por ahí se pasa Está bien, se pero va para el otro lado. Hablaban del sexo y qué hacían las mujeres cuando los hombres, sus parejas, le pedían sexo. Y estaba esta chica, bueno, una famosa que tuvo como 5 maridos, que tiene una hija que se había peleado con no me acuerdo con quién, bueno, no importa. Pero dice, no, yo no soy ardorosa ni me importa el sexo. Pero cuando mi pareja ocasional o en su momento, la pareja que tiene, quiere tener sexo, yo digo, bueno, tomá, te la presto. Tomá, te la presto. Tremendo. Yo me sentí Uso y abuso. Pero Terrible. realmente el distrato o el trato horrible hacia los hombres. Hacia ella misma también. Si ¿no? nosotros, pero si los hombres haríamos un programa con ese trato, te aseguro que no denuncia a nadie. Es increíble. Sí, sí, sí. Y con un vocabulario hasta procaz. Porque era un problema también la educación sexual. Debe ser Está bien, pero un por programa ejemplo, masivo. yo no quiero hablar de la educación No, pero es un horario que indudablemente, un chico, pero estoy qué sé hablando yo. del maltrato, por el exagero, estoy hablando de ese tema. Sí, sí, sí. El maltrato que hacen a los tipos que son sus parejas, sus maridos, padres de sus hijos, muchos de ellos, cómo se aprovechan de su necesidad fisiológica de muchos hombres, Claro. y ellas parece que lo gozan mostrando el poder que tienen sobre el hombre. Rebajándolo, arrodillándolo. Totalmente. Me sentí como hombre totalmente vilipendiado. O sea, me pareció, yo dije, espero que nunca me pase, y si me pase y no me dé cuenta, por lo menos, como dicen los árabes. Si me entero que me corren, que nunca me entere. Si me entero... Que sea el último, como siempre. Si me entero, que no me importe. Y si me importe, que no me muera. Es el famoso dicho árabe con respecto a la corneada. Te agrego un dato ahí, vos sabés, porque esto se relaciona. ¿Qué pasa en la sociedad? En Santa Fe hace una estadística, 219 femicidios hasta ahora. Exacto. Yo memoricé la cifra, es un récord, a pesar de toda la movilización y la expresión, y la lucha por la identidad de género, la igualdad y demás. Pero la violencia de género también... Esto está mostrando que estamos por un camino muy equivocado. Esto es el empoderamiento. Pero la violencia de género es doble. Cuidado. Los hombres por ahí son mucho más traumáticos, mucho más agresivos, y no tienen derecho. Pero las mujeres muchas veces a los tipos lo hacen sentir una basurita. Y lo mismo en el programa de Marcela Tiner con sus amigas, que son mujeres de 50 y pico, 60 años, el perfil de ese grupo, hablando. Qué mal que hablan de los hombres, qué mal. Porque no es que se ponen su igual, lo ponen como si fueran todos bobos los hombres. Y digo, no somos así. Y entonces después, en mi memoria, porque a veces mi memoria trabaja y me trae miradas y memoria emotiva, que tiene que ver con mi nieto, y me acordé una canción infantil para que los chicos pues tienen que aprender a aplaudir. Y una canción que decía, tortita de manteca, mamá me da la teta. Tortita de cebada, papá no me da nada. Yo dije, epa, ¿qué es esto? Y ahí está. ¿Qué es esto? Papá no me da nada. Dije, y a veces la familia se canta, lo cantan todavía muchas mujeres, los chicos, los bebés. Digo, ¿y esto no es violencia de género también? Claro, y las criaturas, o sea, cómo lo fijan. A esa, o sea, lo comento esto como casi anecdótica y risueñamente, pero por eso hablo que el violencia de género tiene que haber mucho cuidado, mucha atención de todos los
humanos, sean del género que sean, Claro. sean de la sexualidad que sean de la identidad que sean, pero todos tenemos que aprender, todos tenemos que educarnos a tener una relación vincular diferente. Bueno, eso es lo que quería decir, porque realmente me sorprendí del maltrato de las mujeres, estas mujeres, esto es lo que vi, Sí. en dos programas distintos, con nivel cultural diferente o aparentemente de clases sociales diferentes. Realmente me sorprendí. El problema es que ejercen liderazgos y entran en la mente de muchos hogares, muchas mujeres, muchos hogares. Y exigen expresiones así, Mucho, manipulan. un día voy a hablar de lo que escribí cuando investigué el tema de la prostitución y por qué los hombres consumen prostitución. Allá lo escribí en el 2002, 2003, 2004. Y realmente hay cosas que a un momento lo voy a hablar, lo voy a comentar, tiene que ver con esto. Bueno, ¿vamos al tema de hoy o vos querés agregar algo más? No, porque si no aquí saldríamos con otro tema. Sí, saltamos otro tema. Bueno, acá voy a hablar vamos a terminar con el famoso espacio de lo que es el autoconocimiento, tomando como base lo que hemos llamado el libro de Margarita Ferguson, La conspiración de Acuario, Perfecto. con aportes míos y cosas que fui escribiendo en su momento y en su tiempo, y ahora lo fui haciendo. El poder de retirada, tanto psicológica como económicamente, proviene del reconocimiento que podemos recobrar o retomar el poder que hemos entregado a otros. Porque cuando uno está en un ambiente, está en un lugar, le da el poder a otro, en ese lugar de pertenencia y pertinencia. Pero uno tiene el derecho a retirarse. Y cuando uno se retira de esos grupos a los que uno pertenece, recobra el poder que le delegaste a tu líder o a ese dirigente de ese momento. Es cierto. Sí. La verdadera acción política revolucionaria no es tomar un arma y salir a disparar como hicieron ahora estos chicos, no digo chicos, estos tontos que se llaman anarquistas, que no tienen idea de lo que es anarquismo. No son anarquistas. No tienen idea de lo que es Pseudo anarquismo. populista, ahí sí digo populista. O sus orígenes peronistas. o funcionales Claro, a claro. no sé a quién. ¿Mm? Sí. Entonces, el tema es mostrar a alguien algo que no podía ver, o sea, mostrar la realidad, otro aspecto que antes no veía. Eso es una acción revolucionaria. Claro. Martin Buber, un famoso filósofo, Sí. decía que el conocimiento de una autopsia no es el estudio del ser que fue. Es decir, cuando yo, y la vez pasada creo que lo dije, cuando yo analizo una rosa y por un lado pongo el tallo, por otro lado pongo el pétalo, por otro lado pongo la espina, por otro lado pongo el pistilo, no es la rosa, yo no estudio la rosa. La rosa es otra cosa, es un concepto integrador de todo eso junto. Cuando yo estudio un ser humano, puedo estudiar el dedo, el brazo, la pierna, pero el ser humano es otra cosa que una parte por pieza de ese ser humano. Exacto. Porque uno puede faltar una parte de ese cuerpo, pero igualmente puede ser un ser humano mientras tenga vida. Es cierto. El concepto de entender que la autopsia no implica, cuando uno recibe un mensaje, uno no puede dividirlo por partes. Vos te dice, pero dame ejemplo de esto. Entonces, uno puede dividir el ejemplo en partes, porque no es el todo. Uno tiene que tratar de captar el todo para poder entender las partes, absolutamente al Claro, revés. si no es una abstracción, ya hemos dicho. Exactamente. Y lo que importa es el teorema, ¿viste? Todo el conjunto, ya la finalización. Bueno, sigo. Hay un error con respecto a enseñar. El error creer que la educación a la escuela, esto es muy sucinto, es que debemos empezar por las escuelas. Y es al revés. Las escuelas es una expresión de nuestra forma de pensar. Claro. Por eso la educación tiene que salir de personas que estén fuera del sistema. Porque si están dentro del sistema van a repetir lo que aprendió en su escuela. El animarse, por eso la filosofía Sí, exacto. en estos momentos es tan importante, porque te ayuda a rever esa realidad de otra manera y de crear otro tipo de educación, otro tipo de escuela, otro tipo de aprendizaje. Y fundamentalmente el líder, el maestro, el madrid,
el profesor, el maestro, el gurú, tienen que animarse a aprender junto con su aprendiz, a ser aprendices y profesores. O sea, por eso Pichon Rivière, hablaba del enseñaje. Sí. Enseño y aprendo junto con mi enseñado, porque no hay forma que yo enseñe sin aprender, porque si me pongo en el pupitre, en el púlpito, como que yo la sé toda del saber, no puedo aprender nunca más y no enseño absolutamente nada. No, pues está separado realmente. Pero de esa además, materia que estamos ayudar. repitiendo procesos y conceptos cuando no podemos elaborar conceptos junto con el otro. Y acá lo importante en la educación, en la concepción, en el enseñaje es el enseñaje, aprender juntos y elaborar junto con el otro. Es lo que le dije a mis amigos cuando me mandan algo, dice, ¿qué opinás de esto? Dame la información de esto. Le digo, no, vos buscalo, estudialo, cuando quieras nos juntamos, nos sentamos y lo conversamos. Y se enoja, pues ya lo expliqué antes, lo mismo. Es un ir y venir, digamos. Exactamente. Fíjense que hay algo que es una asignatura cuando uno rinde una materia de facultad o el secundario, uno ya la hizo, como si fuera una vacuna. Y una materia no es una vacuna en la cual ya uno la hizo y ya está. Es un aprendizaje constante en cada una de las materias, en cada uno de los actos, uno va aprendiendo. No es que ya la hice, matemática 1, o filosofía de Buber, o filosofía de Aristóteles, ya la hice. No, porque cada vez que uno lee Buber o lee Aristóteles, le va a encontrar, cuando uno lo lee con nuevos ojos, con otra maduración, le va a encontrar otro significado, otro sentido, otra entender, y cada vez el libro es nuevo. Nunca el libro que yo leí ayer es un libro que voy a leer mañana. Claro, cuando avanza en la comparación en el pensamiento, porque el pensamiento es algo integrado, algo que tiene muchas líneas de acción. Exactamente. Me acordaba de Paulo Freire, y no tengo frase de él, pero la educación para la libertad, que si bien es para los el brasileño, de Paulo Freire. Paulo Freire, un educador así de los sectores más marginados de Brasil, y realmente tenía un concepto así, bueno, de sacar lo que hablas vos, el enseñaje, así, de aprender realmente la materia esa y ir compartiendo, y aprender en la práctica, en la vida. Y estaba también un discípulo, Darcy Ribeiro, no tengo frase de él, justo este tema no de trabajadora, porque uno tiene tantos autores que por ahí se le escapan, pero también habría que verlo a él. Y después otro también, hay un ruso, Ivanovich, que es muy buen pedagogo, que tiene la misma corriente, lo que vos hablás justamente del enseñaje, donde realmente es un aprendizaje desde ambas puntas, que es la única manera de conocer la realidad y de afirmarla para un cambio. Así, bueno, permitirle esas perlitas para que uno transforme la realidad, porque si no se queda una estructura, como decir, bueno, algo escolástico como lo tradicional, pero escolástico encerrado. No es revolucionario. Claro. No es revolucionario. Aparte, cuando uno piensa en materia de ya uno la hizo, piensa que el aprender es un viaje, un final, a un destino. Y el viaje, el aprender, es un proceso, es permanente. Y tiene que aceptar en ese proceso del aprender que hay avances y retrocesos. Y hay momentos, yo escribí una vez algo así como: el tropezar es parte del caminar. Si no te animás a tropezar cuando uno está elaborando, cuando uno está avanzando, que hay un momento que te puedes equivocar. Y es parte del proceso de aprendizaje. No tener porque muchas veces me piden, ¿qué libro puedo leer para tal cosa? No sé, buscalo. Porque a mí a veces yo digo, yo busco los libros, voy a la biblioteca o a la librería, busco los libros, voy, miro y cuando busco un tema en especial, ¿no? Busco y abro el libro por la tapa. Miro la tapa y me interesó el tema. Lo abro, cualquier hoja. Leo la hoja, primero siento si me atrapa o no me atrapa lo que escribí. Una media página, leo nada más que eso. Sí. Después leo el autor, después leo lo que escribió y entonces después lo compro. Pero no, y cuando digo, busco un libro que me deje una pregunta. Si el libro que leí me deja una pregunta, ese libro me conformó. No busco respuesta, que me deje una pregunta. Sí. Bueno,
cuando uno está estudiando una materia, una carrera, parece que uno fuera hice análisis matemática, o hice economía, o hice tal cosa, tal materia, materia, y parece que fue una sumatoria de materias en la que uno se recibe profesional o de materia de estudio que sea. Y no es así, porque uno cuando va integrando materias diferentes que aparentemente no tienen nada que ver, hay momentos que cuando vas aprendiendo cosas, te hacen un clic y se ensamblan las materias, y en ese momento te transformás en conocedor. Pero tenés que buscar información de diferentes vertientes, claro, de diferentes lugares, para poder tratar de entender. Por eso, insisto siempre, permítanse invadirse, que le invadan el otro, para que llegue a su centro. Por eso queremos revolucionar al otro, y nosotros llegar al centro del otro. Pero permitimos que el otro me revolucione a mí y que me desequilibre. Porque ese que me desequilibra me está enseñando. Claro. Pues me hace repensar cosas y no me asevera cosas. Porque si yo absorbo más de lo mismo, voy a tener el mismo resultado de lo mismo. Claro. Por eso muchos profes, sobre todo de universidad, de facultad, de diversas carreras, repiten y repiten y repiten y repiten. Y no avanzan. Porque creen que ya la tiene toda resuelta. Y no es real. Pero cuando llegan los últimos años de su vida y se dan cuenta que ya, no estoy hablando de materias técnicas, claro, estoy hablando de materias sobre todo humanísticas, uno tiene que permitirse, cierto, decir, siempre uno puede ir avanzando como proceso del aprendizaje y uno nunca llega a ese destino. Cuestionar, vos fíjate, hablando de humanidades, por ejemplo, filosofía, que lo pusiste justamente como centro. El profesor tendría que por ahí hasta enfrentar dos posturas que nunca enfrentó, que sé yo, algo de racionalismo de primera etapa, otro con la fenomenología, no importa los autores, bueno, pero que él elija autores que nunca manejó, que sería un poco salir quizás de su currícula, de su zona de confort, exacto, claro, que se anima a decir, esto no lo sé, claro, esto no lo sé. Es interesante, porque ahí despierta él y quizá encuentra algún alumno que es impresionante lo que puede generar, lo que vos decís. Además, cada alumno, que por ahí no, cuando yo al otro lo veo como un posible persona que me puede invadir y permite que yo aprenda de él, nos enriquecemos los dos. Claro. No quedarme, yo tengo el saber, yo tengo el poder, y ponerse como en la facultad de antes o lo secundario, cuando uno rendía, que el profe estaba en un púlpito o el cura en un púlpito y te daba el sermón, o el profe te daba de ese lugar, te daba la clase y parecía que él sabía, y vos no, la actitud pasiva del alumno, y el alumno tiene que tener una actitud activa junto con el profe, porque el proceso es un viaje de educación y de formación que sirve de a dos, de 3, de 4, de 5, pero es un conjunto de personas, de entes que se van complementando y cada uno puede aportar algo. Además del no saber, uno puede enseñar al otro a explicarle las cosas de otra manera. Por eso mucha gente cuando habla, a mí me da mucha bronca, te dicen, ¿me entendés? ¿Me entendés? ¿Qué tema es? ¿Qué tema? En vez de decir, pero... Ayer me ocurrió porque una mujer justamente del centro penal me venía y se ve que era abogada y hablando por el celular dice, ¿me entendés? Y lo que se está escuchando, no seas estúpido. Yo pasé como un que sea anónimo ahí, pero es justamente escuché eso, me erizó. Es una palabra porque me entiende. En todo caso puedo decir, me expliqué correctamente. Claro. O sea, como me toca hacer cargo que el otro puede entender lo que yo estoy diciendo. Incluso avanzar más. ¿Vos qué opinás? Pero la falencia puede ser mía, claro, si esa persona no entiende es porque yo me explico mal. Pero si el otro no entiende porque es un bobo. Sí. Es tremendo. Son muletillas que creo que... sí, no, pero significa mucho, Y bueno, y está en eso del tema del poder. Bueno, vos dijiste muchas cosas que va al poder y para nuestra gente que nos escucha, que nos sigue, fíjense en ustedes como el poder, hablando del poder político, es lo mismo que esto de la educación también. Es como que ese aislado tiene su púlpito
Y por eso a veces decimos, che, pero ¿por qué no nos dan tanto artículo este gobierno, el otro, hasta los gobiernos chiquitos, hablemos de una municipalidad o de una comuna? Porque parece ser que el poder se encierra en sí mismo, no vengan a molestar, porque aquí el que sé soy yo. Tiene que ver con la educación. Esto es muy importante por eso de educarse abiertamente, porque tiene que ver también con la democracia participativa, con una actitud de compartir. Pero a veces dice el presupuesto participativo de la municipalidad. Ah, sí. No engañar con esto, lo que no sea un hecho, digamos, de tipo Tipo demagógico. un club para que voten lo que ellos quieran. Claro, no. Es decir, si yo digo a alguien, ¿cómo querés morir? ¿Ahorcado o fusilado? Eso no es una elección. Claro. Me refiero a otra cosa. Sí. Es cuando uno se anima a buscar un final incierto. Por eso cuando hay dos personas, docentes, cuando esas personas tienen una sinergia, un encrastre una con la otra, nunca la suma de dos personas da dos. O sea, puede dar más de dos o menos de dos. Porque se pueden acumular y ser despertadores uno del otro, o se pueden anular por los egos, por los egoísmos y no ser nada. Es cierto. Pues esto, el tema de la sinergia entre personas es muy importante. En las parejas pasa. Hay parejas que son adormecedoras y parejas que son despertadoras. Pero me refiero a parejas, inclusive entre amigos, me refiero. Sí. En la cual uno al otro te va despertando cosas y te va ayudando a despertarte. Y vos despertás al otro y podemos crear entre los dos un nuevo elemento que individualmente no hubiésemos podido lograr nunca. Exacto. Por eso hay que entender que el otro puede ser un gran compañero del aprendizaje, de la aventura, del autoconocimiento. Bueno, a ver, vamos a ver otra cosa. Pues fui escribiendo cosas y voy a... Ahí está. Existe una profunda diferencia entre alguien que infringe las normas y alguien que no las acepta. El primero, el que infringe las normas, es un infractor, un delincuente, delinque. El que no la acepta es un revolucionario. Eso hay que entender esta historia para darse cuenta de que cuando uno no acepta una norma es porque está pensando otra norma diferente, claro, para otra posibilidad de vivir. Por eso cuando hablan, a mí el tema del anarquismo es un tema que a mí me llega mucho, y voy a comentar una historia personal. El 14 de noviembre de 1914, que fue... No, 1909, perdón. 1909. Sí, el 14 de noviembre. De 1909. Mataron a Falcón. Falcón era un jefe de policía de Buenos Aires. Y justo en esa época vino mi abuelo de Ucrania. Y mi abuelo tendría 17, 18 años, salió fugado por el ejército, para no hacer el ejército en Ucrania. Sí. Y salió fugado y llegó a Argentina. No era castellano. Y lo metieron preso. Pensando, tenía la edad más o menos el chico Simón, el ucraniano, que era, exactamente. Y pensaban que podía haber sido mi abuelo. Estuvo preso en Buenos Aires. O sea, estoy comentando una historia. Bueno. O sea, conozco esto un poco por la historia. Además, Falcón fue el jefe de policía que rompió la Ciudad Dictal también. Claro. Fue Ramón Falcón, en lo que se llama la Semana Roja. Exactamente. No la Semana Trágica, porque hay un periodista, yo tengo que denunciarlo, de Crónica TV, Mauro Federico, no sé que tiene boca muy suelta. Cuando trajo al secretario ministro de Seguridad aquí a Rosario por el narcotráfico, a Berni, sí, se lo presentó a Carlitos del Fray, nuestro amigo, sí, fue justo Mauro Federico. Pero este hombre, tengo que decir que pasa de un sitio a otro. Yo no sé si tendrá sobre debajo de su escritorio, pero llegó a decir la barbaridad. Claro, habló de la Recoleta, sí, porque esto fue la semana trágica, dijo, en 1921. Y después se rectificó a lo último y ya lo habíamos escuchado todo. Yo dije, ¿no es capaz un productor que tiene un celular ahí buscar? Porque yo busqué también, guarda, yo cuando lo vi a él, busqué en Google, enseguida salió Falcón. 14 de noviembre de 1909. Justo la fecha. Yo mismo. Este tipo en la represión, la Semana Roja, mató a 11 personas. Quedaron 80 heridos, de los cuales 80 murieron otros más. ¿Y saben lo que pasó? La barbaridad, que eso es tremendo. 60.000 personas llevaban los féretros al cementerio. Falcón los frenó a todos con su ejército de policías y los fusiló, empezó a fusilarlos. Los 60.000,
eso hubiera sido un golpe de Estado. Si no hubiera sido que en esa época estaba la oligarquía y el neoliberalismo manejando. Así es. Tremendo. ¿Ustedes creen que no hay tanto odio para llegar a ese sanguinario? Pero fíjense la actitud siempre honorable de los anarquistas, que no tiene nada que ver con estos anarquistas. Exactamente. Los anarquistas, cuando pusieron, y el anarquista que le puso la bomba, que le tiró a Falcón, que lo mató, siempre miró que no existiera ningún inocente alrededor. Ningún inocente. Era un chico joven, ¿eh? Era un chico joven. Es más, cuando vio pasar justamente, esperó varios días, comenta la crónica después, que pasaban parejas y él evitaba tirarlo cuando lo tenía Falcón ahí. Exactamente. Y cuando la tiró, vio que justamente una mujer con un chico pasaba al costado y él se tiró adelante para el impacto, se hirió para que el chico se salve. Sí, señor. Esto para mostrar la y digo, alguno me va a reputear si le digo claramente como está exaltando la violencia. No. Había una actitud que no tiene que ver, esos verdaderos anarquistas, con estos anarcopopulistas, no sé, que dicen que esta chica era peronista, que cobraba, no sé, bueno, ponerle que era pobre, pero tenía poca idea de lo que era el verdadero anarquismo. Incluso ni sabía cuando hicieron la inscripción en el cementerio de la Recoleta, parece que lo hicieron distinto, ese triángulo con el círculo. Exactamente, Esto para demostrar que estamos frente a gente que, bueno, que más bien delinque, porque ya se está marcando, ya hay más de 20 personas que no, que hay gente que está con mucho odio y claro, en bandera atrás de algo que no tiene idea, pero realmente esta gente yo creo que no son anarquistas, pero bueno, además un anarquista cuando hace algo, si están bien armados, no lo hace con este nivel de precariedad de ninguna manera, tienen otra ética. Vamos a hablar de anarquismo. Vamos a hablar. Y lo único que realmente fue la gran oleada de inmigrantes que vinieron de Europa, con formación política, con muchas luchas, y que bueno, que alimentaron también la base política. Y recuerden que esa época Falcón también cerró el diario La Vanguardia a los socialistas. Era muy sanguinario, era un asesino, señores. Exactamente. Yo no estoy exaltando la violencia, nada, pero realmente hablamos de carne y de cañón a este hombre, que había estado ya en la campaña del desierto con Roca, un hombre que nació en 1852. Por eso yo tengo datos concretos, este hombre estuvo en todas las violencias. Bueno, creo que más o menos un poco yo lo único que quiero decir que a veces uno quiere hablar que si uno define la salud como ausencia de enfermedad, puede hablar que la paz como ausencia de conflictos, lo que dijo Víctor antes, me acordé de eso, Víctor. Y realmente cuando entendemos que la guerra o los conflictos son una continuación de la economía, o son el ajuste de la economía, o son el motivo de la economía, uno ve cómo esto va entrando de otra manera, porque ya la salud no es más ausencia de enfermedad desde el punto de vista negativo. Ya la salud es un estado de bienestar, no una ausencia de enfermedad. Pues tiene que haber, además de no estar enfermo, infirmus, en su eje, tiene que estar en un estado de sensación de plenitud, de una completud como ser humano. Bueno, Víctor, creo que estamos terminando. Llega la puntita de la felicidad, aunque necesita un tema que uno puede vivir en el momento, instantes de felicidad, pero por lo menos lo que se plantea el ser humano. Sí, pero uno puede estar espiritualmente en el estado de plenitud, en una sensación de bienestar, sin ser feliz. Si yo puedo estar en un momento que yo puedo estar deprimido, pero estar en un estado de bienestar. Esa diferencia. Conforme, contenido en uno mismo. Y saber que ese estado de depresión, depresión me refiero en ese momento, tiene que ver con mi estado de ser humano. Claro, exacto. Bueno, Víctor, hemos terminado por el día de hoy. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves. Y si tienen ganas, con mucho gusto escucharemos la información, los reclamos, las opiniones, los acuerdos, desacuerdos, en los cuales tenemos con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.